que tiene como enunciado matrimonio. En Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24, en la creación se menciona que Dios hizo dos cosas para el hombre: el sábado y la mujer. Son dos regalos maravillosos que nuestro Dios, en su gran amor, nos dio a los seres humanos. Y la Escritura dice que cuando Dios trajo a Adán a Eva, en ese momento se dio lo que el apóstol Pablo nos pide a los esposos: amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Lo dice Pablo en Efesios 5:28. Adán la recibió sabiendo que ella era parte de él. Existen, hermanos, tres cosas que toda pareja debemos hacer. Es de llamar la atención, hermanos, que ese sentimiento tan profundo que nos une a una persona, que en su inicio es una persona desconocida, y sin embargo hay en nosotros una inclinación intensa, profunda, que nos hace dejar lo que más amamos. Cuando somos niños, lo que más amamos es a nuestros padres, cuando hay una buena relación. Alguien puede ofrecernos objetos materiales, alguien puede decir: vete a vivir conmigo, te voy a dar todos los juguetes que quieras, mi casa está más bonita que la tuya, te voy a dar a comer lo que tú quieras, vente a vivir conmigo. Quizá haya algún niño que inicialmente a lo mejor acepta, pero conforme pase el tiempo llegará el momento en que él diga: quiero ir con mi mamá. Quédate aquí, mira, tienes esto, te doy, no importa lo que nos ofrezcan, quiero ir con mi mamá. Pero ese amor que nos relaciona con papá y mamá hace que algo más grande nos lleve entonces a tomar la decisión de dejar a papá y a mamá. El texto bíblico, hermanos, vamos allí por favor, en Génesis capítulo 2. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y cuando Adán la vio, él dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán una sola carne. El versículo 24 inicia diciendo: por tanto. Y esa expresión nos da a entender que por lo dicho antes, por todo lo dicho antes, el hombre va a tomar una acción. Dejará a su padre y a su madre.
Lo que nadie podía lograr convencernos, finalmente ese nuevo ser que Dios hace nos convence. Y dejamos a papá y a mamá, porque ahora surge un amor distinto, que Dios así lo diseñó, para que así sucediera. Hay tres cosas. Número uno, dejar padre y madre. En el plan de Dios está que llegue el momento en que debemos dejar a nuestros padres, y aunque Adán y Eva no tenían padres que dejar, Dios dejó esto en su palabra para que todos los padres lo supiéramos. Y parte de la educación a nuestros hijos sea prepararlos y prepararnos para dejarlos ir y ser independientes. Es de notar, hermanos, lo que Dios está aquí diciendo en su palabra. La formación de un nuevo ser, de una nueva sociedad, demanda que nosotros dejemos a nuestros padres. Y Dios hace que algo que no podemos explicar surja en nosotros, que nos lleva a dejar a nuestros padres. Esa sensación, ese cariño que surge, algunas veces, hermanos, despierta celos en los padres. Hay padres que nunca permiten a sus hijos que se aparten de ellos. Y harán todo lo posible por deshacer esa relación de noviazgo cuando ellos saben que su hija o su hijo tiene. Ha habido casos inclusive donde las mamás fingen estar enfermas, y cuando la hija dice: mamá, voy a salir, está bien, aquí me vas a dejar, y yo con esa enfermedad que no puedo, pero está bien, ya tienes a alguien más, ya no te acuerdas de tu madre, déjame aquí yo sola, no sé si me muera, si cuando tú regreses esté con vida. Y hace todo un drama, ¿no? Para que la hija no se vaya. Mamá, pero es que está bien, vete, si me muero no te intereso ya. La situación se agrava cuando ella dice que se va a casar. Hay mamás que no pueden soportar eso. Hay familias donde hay un matriarcado, es decir, la mamá es la que gobierna todo, hace todo lo que dice la mamá, y entonces procuran comprar un terreno grande para que allí también el hijo o la hija hagan su casa, para que no se vayan. Aquí quédate, ella es tu casita. Y cuando no tienen para hacer la casita, vente aquí, quédate en la habitación de tu hermano. Y ponen a la familia a sufrir, porque pues los hermanos dicen: bueno, ¿qué culpa tengo yo? Ya me quitaron mi habitación porque mi hermano o mi hermana se casaron. En la psicología llaman a ese tipo de familias muégano. ¿Conocen los muéganos? Bueno, algunos de México sí. Les vamos a explicar. Un muégano es una golosina que se hace de harina, bolitas de harina que están unidas por una miel que se endurece un poquito, pero son puras bolitas, y entre todas las bolitas se hace una bola grande. Eso es un muégano. Y dicen que hay familias muégano, donde todos están allí, nueras, yernos, hijos, sobrinos, no se separan.
La mamá se enfermó y está en el hospital, todos están allí en el hospital. Donde quiera que van todos. Y en ese tipo de familias, aunque parece bonita la unidad, algunas veces esa aparente unidad es muy absorbente, al grado que los papás son los que deciden la vida de sus hijos casados. Y eso va en contra del principio divino. Dios aquí establece: el amor que hay entre un hombre y una mujer será tan intenso que Él lo llevará a dejar a su padre y a su madre y a unirse a su mujer. Y todos nosotros debemos aceptarlo. Es el designio divino. Pensamos que nadie va a cuidar a nuestros hijos como lo hacemos nosotros, pero tenemos que aceptarlo. Cuando nosotros no lo aceptamos, entonces creamos dificultades a ese nuevo matrimonio, por intervenir, por tomar decisiones por ellos, por no dejarlos hacer su vida. Lo que pase, ellos lo van a superar como lo superamos nosotros. Muchos de nosotros también iniciamos sin nada y no pasó nada. Aquí estamos por la gracia de Dios. Nuestros hijos también Dios los va a ayudar. No debemos de tener miedo ni convertirnos en quienes gobiernen su vida. Vamos a leer lo que Dios dice en el Salmo 45. Salmo 45, versículo 10 y versículo 11. Oye, hija, y mira, y pon mucha atención. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Es un texto que quizá muchas feministas no gustan, eso de inclínate a Él porque Él es tu Señor. Sin embargo, hermanos, Dios no lo está diciendo en razón de humillación ni de vejación hacia la mujer, sino en una actitud amorosa. ¿Se acuerdan cuando David, antes de ser rey, él estaba yendo de un lugar a otro allí en Palestina, huyendo de Saúl que lo quería matar? Y le siguieron a David muchos otros hombres que también no estaban conformes con el gobierno de Saúl y que eran gente pobre, gente agobiada. Vieron en David como la oportunidad para librarse de la opresión de Saúl. Así que cerca de 1000 personas seguían a David. David se veía en dificultades para tener todo lo necesario para esa gente que andaba con él: comida, ropa. Una ocasión, un hombre muy rico anunció que iba a hacer una comida para agradecer a sus pastores y a sus esquiladores. Había un tiempo en que cortaban la lana a las ovejas, y entonces al final de ese trabajo hacían una comida, una fiesta en agradecimiento. David oyó que ese hombre iba a tener esa comida muy especial, y entonces llamó a sus hombres y les dijo: vayan a verlo y díganle que nosotros hemos cuidado a sus pastores, que hemos evitado que los ladrones les hagan daño y se lleven a sus ovejas. Háganle notar eso.
y después dígale que si él quiere compartirnos un poco de alimento de toda esa abundancia que tiene. Así que sus hombres de David fueron a ver a aquel hombre. Y cuando llegaron le dijeron efectivamente eso: mira, David nos envió para que tú nos regales un poco de comida. Y aquel hombre dijo: ¿y quién es David? Para que yo comparta lo que tengo con él. No le voy a dar nada. Mira, nosotros hemos cuidado a tus pastores, a tus ovejas, les hemos protegido. No me interesa. Hoy hay muchos esclavos que se escapan de sus amos, así como David, y yo voy a compartir con ellos. No les daré nada. Así que un poco triste se regresan aquellos hombres de David y le dicen la respuesta de Nabal, aquel hombre así se llamaba, que no quiso darles nada. Entonces David les dice a todos ellos: cíñanse su espada y vamos a ir en contra de ese hombre desagradecido. Vive Jehová, que ese día a ese hombre no le quedará ni un muchacho, porque vamos a acabar con toda su hacienda. Vamos. Y allá va David, hecho una furia. La esposa de Nabal, que se llamó Abigail, uno de los sirvientes le dijo: oye, sabes que David mandó unos hombres a pedirle a tu esposo un poco de comida y él los trató con mucha rudeza, no quiso compartir nada. Aquella sabia mujer dijo: bien, trae comida, prepara unos asnos y vamos a encontrar a David, porque sin duda que ya viene. Y efectivamente David iba ya a destruirlos. Entonces Abigail va con varios asnos con provisiones para dárselas a David, y cuando ella ve de lejos a David, ella se baja del asno, y entonces dice la escritura que se postró en tierra. Esa es una actitud aparentemente débil. Abigail era una mujer poderosa, esposa de un hombre muy rico, pero ella no piensa en eso, y se encuentra a David y ella se olvida de su dignidad. David no era ningún hombre importante en ese tiempo. Todos suponían que él sería el siguiente rey. Sin embargo, ella olvida eso y se postra delante de David. Esa actitud hace que la furia de David se disminuya. Cuando él la ve postrada, algo siente en su interior que le lleva a detenerse. Y entonces le pide a Abigail que se levante. Y ella le dice: mi Señor, perdóname. Yo no estaba cuando fueron tus hombres. Yo no me di cuenta. Pero mira, te he traído todo esto. Señor, no vayas a destruir a mi esposo y a su hacienda. Tú un día vas a ser el rey. E imagínate cuando tú seas el rey y todos se acuerden de la matanza que hiciste. ¿No será una buena fama para un rey? Entonces lo convence. Y David le dijo: bendita seas y bendito sea tu entendimiento, que me has estorbado de que yo vaya y tome venganza por mi propia mano. Aquella actitud aparentemente servicial, débil, fue una actitud sabia de una gran mujer.
al postrarse y al suplicarle a David, al hablarle con bondad, evitó que destruyeran a su esposo y a ella en consecuencia, y detuvo a David de cometer un crimen. El salmo que acabamos de leer habla de una joven a la que se le dice: hija mía, olvídate de tus padres y olvídate de la casa de ellos y póstrate delante del Rey. Él es tu Señor, Él es tu dueño. Y qué difícil nos resulta, hermanos, ahora que aceptemos el que alguien sea dueño de nosotros. Más aún es difícil para muchas mujeres. Hoy, ante las corrientes feministas, esto es una humillación. Nadie es mi dueño, yo soy independiente, yo sé lo que hago, y no admito eso. Pero la palabra de Dios, eso es lo que nos señala. Y si nosotros estamos aquí para aprender palabra de Dios, entonces tenemos que leer con sabiduría y entendimiento que Dios no está subestimando y humillando a la mujer, sino está enseñándole que la manera de ganar el corazón de un hombre no es asumir la actitud de un general, de una madre enojona. Abigail pudo haberse encontrado con David y decirle: ¿a dónde vas? Tú eres el próximo rey. No sé dónde tienes la cabeza, no sé en qué estabas pensando. Mil cosas, ¿no?, que algunas veces solemos decir, pero ella no hizo nada de eso. Con humildad, con reflexión, llevó a ese hombre furioso a quitarle su honor. Y yo creo que ese es un gran ejemplo, mis hermanas, cuando tengan un Nabal en casa, cuando tengan a alguien tan furioso como David, no discutir con él, no regañarlo, no hacerlo sentir más miserable, sino asumir una actitud humilde y llevarlo a reflexionar. Deja a tu padre y a tu madre es el primer principio para el éxito de un matrimonio. Lamentablemente hay matrimonios que se han afectado porque no han dejado a papá y a mamá. Alguna vez escuché a un joven que me decía: ya no sé qué hacer. Todos los días que llego cansado, con ganas de solamente cenar y acostarme, pero tengo que pasar gran parte de la ciudad para ir a recoger a mi esposa, porque todos los días ella se va a ver a su mamá. Ya me cansé. Y ella dice: no, pues primero conocí a mi mamá que a ti, y yo no voy a dejar a mi mamá sola. Y hay mujeres que les nace el amor ya cuando se casan. Mientras están en casa son rebeldes, son descuidadas con la mamá, no ayudan a nada, pero cuando se casan como que les reaviva ese afecto y no voy a dejar a mi mamá, pobrecita, y por eso voy a verla todos los días. Así que tú tienes que ir y recogerme. Él dijo: ya me cansé, hermano. Yo voy de acuerdo, pues de vez en cuando, pero es todos los días. Entonces tenemos que entender eso. El hombre dejará a su padre y a su madre. Y hay casos a la inversa, donde él llega tarde a casa con su esposa, porque todos los días pasa a cenar con su mamá. Y es que extraña los huevitos y los frijolitos como su mamá los hace, y pues no puede dejar eso.
Y ya va llegando a casa medianoche o ya muy tarde, y ella sola ahí esperando, porque él no puede dejar a papá y a mamá. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Adán y Eva no tenían hijos, no tenían tampoco padres que dejar. Pero Dios señaló esto para que todos los que ahora leemos entendamos que ese es el principio. Deja a tu padre y a tu madre y únete a tu mujer. Para la gran mayoría esto no ha sido una gran dificultad, así que esto lo podemos aprobar, dejar a nuestros padres. Segundo, el texto dice que después de dejar a papá y a mamá, entonces se unirá a su mujer. Tampoco esto se nos hace difícil. Más que una responsabilidad es tener el amor suficiente para unirse de por vida a la persona que amamos. Los seres humanos vivimos una permanente y constante formación, y no me refiero a obtener un título académico, aunque algunas veces sucede que principalmente la mujer, una vez casada, le viene el deseo de continuar estudiando porque dice ella, quiero realizarme. Ella decidió formar un matrimonio. Esto implica que renunció a sus intereses personales para satisfacer los de su pareja. Recuerden el texto del Salmo: olvídate de tus padres y ahora sirve al Rey. Él es tu Señor. Ha habido muchos matrimonios que tienen dificultades porque quisieron, una vez casados, continuar con su preparación. Inclusive yo sé de parejas donde los padres se encargan de la manutención de ellos. Ya están casados, pero ellos no trabajan porque los padres quieren que estudien, y los padres se hacen cargo de todos sus gastos como matrimonio y de sus gastos escolares. Ha habido muchos casos, hermanos, tristemente, donde ella se enamora de un compañero de clases o él de una compañera de clases y termina deshaciéndose ese matrimonio, porque no viven ellos como esposos, solamente duermen juntos, pero no llevan una vida de convivencia. Y cada uno de ellos tiene una vida como de soltero, de estudiante, y entonces surgen las dificultades. El mandamiento dice: se unirá a su mujer. Nosotros decidimos vivir unidos a ella y ella a él. Si no se tiene esa disposición, entonces no se debería de dar el paso para casarse. Pero tristemente, hermanos, hay quienes se casan solamente motivados por el deseo sexual. No los une a otra cosa sino la pasión sexual. Nos debe unir a todos, hermanos, algo más que la sexualidad. No es la sexualidad lo que va a sostener nuestro matrimonio. Es el que podamos unirnos y luchar por esa unidad, de estar juntos, de compartir juntos.
es renunciar a aspiraciones. Tú querías un título, bueno, no te cases, termina tu estudio, si eso es lo que quieres. Pero algunos quieren tener todo y no es posible. Toda elección demanda una renuncia. No podemos tener todo. Y cuando queremos tener todo, creamos dificultades. Entonces, la parte 2, podemos nosotros realizarla y se unirá a su mujer. Ese es un requisito, hermanos, para todos nosotros. La formación a la que me refiero es a la que Dios nos está dando día a día hasta llegar a la edad de la plenitud de Cristo. Y al casarnos decidimos colaborar en la formación de nuestra pareja, así como Cristo hace con su iglesia. Nosotros debemos hacerlo por nuestra esposa y de manera recíproca al esposo. No nos casamos solo para vernos por la noche y salir juntos el fin de semana, sino para cuidarnos mutuamente. Unirse significa renunciar a nuestros propios planes y aspiraciones y ocuparnos de las de nuestra pareja y familia para agradar a Dios. Unirse significa demostrar absoluta confianza en que no estamos haciendo un experimento o prueba. Estamos dispuestos a enfrentar, a soportar, a resolver cualquier adversidad. Vamos a leer estos versículos, hermanos. Romanos capítulo 15. Versículo 7. Por tanto, sobrellevaos los unos a los otros como también Cristo nos sobrellevó para gloria de Dios. Y 1 Corintios 6. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo con otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Por tanto, si hubierais de tener juicios de cosas en este siglo, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni alguno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los infieles. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no soportáis antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes el ser defraudados? Estar unidos, hermanos, a nuestra esposa, al esposo, es tener la disposición total de que vamos a tolerarnos, de que vamos a soportarnos. Algunas veces, hermanos, no podemos soportar. Miren, yo recuerdo que una ocasión llegaba de un viaje y llegué ya anoche, así que uno de mis hijos fue a recogerme a la terminal y
Y les pregunté cómo están. Y me dijo bien, aunque pues te vas a enfrentar a un problema. Dije, ¿por qué? Y me dijeron, bueno, pues una de nuestras hijas ya casada, dice, está en la casa esperándote. Ya era noche. Y le dije, ¿por qué? Ya era casada, ya tenía sus hijos. Dice, pues tiene problemas con su esposo. ¿Y qué es lo que dice? Les pregunté. Pues que ya no va a vivir con él. Entonces, por lo pronto está en la casa. Y le dije, ¿y él qué dice? No, no lo hemos visto. Así que yo, en lugar de llegar a casa, fui a verlo a él. Y él se sorprendió cuando llegué y le dije, oye, ¿qué está pasando? Me dijo, hermano, realmente no es nada grave. Tuvimos una discusión y pues ella de pronto dijo, no, pues ya no te tolero más, yo me voy. Tomó a los niños, oye, espérate, no te desesperes. No me escuchó y se fue. Después de escucharlo y darle algunas palabras, llegué a casa y estaba mi hija. Y ya le pregunté, ¿qué es lo que pasa? Me dijo, no, pues ya no voy a vivir con él. Y le dije, ¿qué es lo que sucede? Es que ya no lo aguanto, dijo ella. ¿Qué es lo que no aguantas? ¿Te golpean? Ah, me dijo ella, ¿quieres que me golpee? No, no quiero que te golpees, solo te pregunto si te golpean. No, no me golpean. Entonces, ¿qué es lo que no aguantas? Pues no aguanto que me humille. ¿Y qué es lo que hace para humillar? Pues no me toma en cuenta y siempre me desprecia. Y todo lo que ustedes quizás saben, ¿verdad? Que alguien dice en esa situación. Y le dije, tienes que volver con tu esposo por bien de tus hijos también. ¿Qué vas a hacer para mantener a tus hijos? Pues no estoy manca, dijo ella. Yo tengo una carrera y puedo mantener a mis hijos. ¿Y sabes lo que eso significa? Que tú ahora trabajes y mantengas a tus hijos y los atiendas. ¿Sabes todo el sacrificio que va a hacer? Sí lo sé. Si no puedes soportar la humillación que hace tu esposo, ¿vas a soportar todo lo demás? Si tú tienes la fuerza para ir y trabajar por ti sola y mantener a tus hijos y enfrentar todas esas dificultades, ¿por qué no tomas esa fuerza para soportar y perdonar lo que esté sucediendo en casa? Si dices que tienes esa fuerza para mantener a tus hijos por ti sola, usa esa fuerza para soportar lo que tú llamas humillaciones. Somos llamados en el nombre de Cristo para soportar humillaciones. No, pero eso no es por la palabra. Claro que es la palabra. Somos cristianos y debemos de dar un buen ejemplo. Eso es lo que Cristo Jesús nos llama a soportar. Por Él, por amor a Él no me separo. Por amor a Él voy a soportar esto hasta que cambie. No creo que la situación sea así tan insoportable que te ponga en riesgo. Pero lo que pasa es que tú no quieres humillarte. Y los cristianos somos llamados a imitar a Cristo. Cristo Jesús nos dijo, síganme y aprendan de mí a ser superpoderoso, a hacer milagros, a hacer cosas impresionantes, imítenme. Cristo dijo, síganme y aprendan de mí ¿a qué? A ser mansos y humildes de corazón. Y eso es lo que no queremos. Queremos imitar y ser grandes y famosos y sobresalientes. Pero muy pocas veces, hermanos, oramos pidiéndole, Señor, enséñame a ser manso y humilde. Porque no queremos dejarnos de nadie.
Si nosotros queremos vivir unidos, debemos estar dispuestos, hermanos, a soportar lo que sea necesario para mantener esa unidad. Legalizar el matrimonio es también parte de lo que tenemos que hacer para mantenernos unidos. Hay que legalizar ante una autoridad nuestro matrimonio. Hay muchas parejas que viven unidas sin legalizar su matrimonio, porque siguen viviendo con el pensamiento de que si esto no funciona, entonces nos separamos sin ninguna complicación. Bíblicamente nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios nos pide y obedecer a las autoridades. Y las autoridades establecen, hermanos, que debemos de legalizar un matrimonio. No, pero si no funciona, lo hacemos funcionar. Debemos de llegar al matrimonio con la disposición de que haremos lo que sea necesario para que eso funcione, y estaremos dispuestos a soportar lo que sea necesario para que funcione. Cuando Dios llamó a Eliseo para ser su profeta, ese respondió con seguridad. Aunque era un riesgo ser profeta, Eliseo sabía que si Dios lo había llamado, lo sostendría. Jamás pensó en la posibilidad de regresar a su oficio. Él mató los bueyes de su yunta y del yugo hizo fuego para cocer la carne y dar de comer al pueblo. Elías llama a Eliseo para que sea su sirviente. Los llamados de Dios algunas veces son extraños y nos pueden parecer humillantes. Eliseo era un hombre prominente. Económicamente él era un hombre rico. Dice que había varias yuntas y él manejaba una. Eso era señal de riqueza. Y Elías le dice: ven, sígueme. Uno diría, bueno, me va a dar el cargo de gerente, de jefe de algo, pero ¿y para qué? Quiero que seas mi sirviente. ¿Quieres que yo sea tu sirviente? Si aquí soy el dueño, aquí soy el jefe, y tú quieres que yo sea tu sirviente. Pero Eliseo, en una actitud humilde, aceptó. Y Eliseo no dijo: pues voy a probar por si funciona. Si no funciona, pues yo aquí tengo un trabajo y me regreso, no hay problema. No, él se fue y pensó: no voy a regresar. Y para que no haya duda, mató a los bueyes de su yunta, y con la yunta, que son de madera, hizo leña para cocer la carne e invitó a todos a comer. Quizás su padre dijo: oye, ¿qué estás haciendo? Espérate, si no funciona, pues ya regreses, de aquí tienes tu trabajo. No, esto va a funcionar. Y yo lo voy a hacer funcionar, no me estoy yendo a ver si funciona. Eso fue con seguridad. Tu esposa es hija de Dios, demuestra a Dios que no tienes duda en cuanto a cuidar de ella y a compartir tu vida y tus bienes. Dios dice que debemos obedecer a nuestras autoridades. No legalizar el matrimonio pone en riesgo a tu familia. Si alguien no ha legalizado su matrimonio, tiene que hacerlo, hermanos, porque Dios nos pide. Y porque no pones en riesgo a tu familia. Ninguno de nosotros tenemos la vida asegurada. Y si nosotros morimos, nuestra esposa no tiene ningún derecho a reclamar lo que tenemos, porque no tiene ningún documento legal que le certifique que ella fue la esposa, ni nuestros hijos. Los dejamos en un absoluto desamparo.
tenemos que hacer las cosas bien. Y debemos de dejar esa posición de es que si no funciona, va a funcionar. Y vamos a buscar en Dios que esto funcione. Y haremos todo para que funcione. ¿Por qué no se casan algunos? Algunos lamentablemente han vivido antes una vida y no han legalizado su divorcio. Otros dicen es que no se tiene el dinero para el traje, el vestido, los arreglos, la comida, hacer toda una ceremonia. Considera que antes de complacerte debes complacer a Dios y dar seguridad a tu familia. Algunos no quieren correr riesgos. Hermanos, la verdad es que toda nuestra vida es correr riesgos. Y si nos detenemos por los temores a sufrir daño, no haremos nada. Por ejemplo, yo acepté venir con ustedes y corríamos un riesgo de que el autobús chocara, de que el avión fallara. Pero si pensamos en todos esos riesgos, hermanos, nos vamos a volver inútiles. No saldremos para nada. Así que tenemos que correr los riesgos en todo. Y el matrimonio es un riesgo. Pero vale la pena correr ese riesgo. Hay muchas satisfacciones. ¿Hay riesgos al casarnos? Sí los hay. Pero nuestro amor debe ser mayor que esos temores. Además, si hemos confiado en Dios, Él se interesa por nosotros. La palabra dice en Proverbios 6:3, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si hay alguna desviación, Dios nos va a ayudar a que esto funcione. Estar unidos es compartir en amor la vida sexual. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y esto es que vamos a compartir nuestra vida sexual. Lamentablemente hay muchos matrimonios que tienen dificultades con su vida sexual. Y lamentablemente son muchas mujeres las que condicionan la vida sexual. Tuve que escuchar a un hombre, hermanos, que me dijo, hermano, no sé qué hacer. No entiendo a mi esposa. Cuando yo me acerco a ella me dice, ya sé lo que quieres. Pero no. Te lo voy a permitir si me compras. Y comienza el hermano a decirme lo que quiere que le compre a cambio de que me permita estar sexualmente con ella. Y si no accedo, entonces ella no me permite estar con ella sexualmente. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de considerar lo que dice la palabra. El texto que aquí pongo es lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 7. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposo. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volver a juntarse a fin de que Satanás
no pueda tentarlos por la falta de control propio. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, del 3 al 5. El apóstol Pablo es totalmente claro con respecto a la sexualidad. Ya desde el primer siglo algunos pensaban que la vida sexual era un pecado, que era algo inmundo, algo sucio, y que si alguien quería consagrarse a Dios tenía que abstenerse de toda relación sexual. De allí, hermanos, que se dio origen a los monjes, a esa vida ascética de abstenciones, y entre esas abstenciones está abstenerse de la vida sexual, porque en el primer siglo hubo algunos que hacían esa deducción: ¿el sexo es espiritual o es carnal? Pues uno tendría que decir, pues no, pues es carnal, aunque no totalmente. Después les comento esto, pero uno podría decir, es un placer de la carne. Entonces, nosotros tenemos que renunciar a todos los placeres de la carne si queremos consagrarnos a Dios. Esta idea, hermanos, era una idea que se había formado entre los griegos, porque los griegos, ellos creían que nosotros teníamos como dos formas de vida. Una en la que todo lo de la carne lo podíamos satisfacer, y otra en la que solamente nos ocuparíamos de lo espiritual, nada de la carne. Entonces, en esa explicación de los griegos de que a los dioses no les interesaba nada de la carne, ellos asumieron dos posturas equivocadas. Una, se fueron de un lado donde decían, a los dioses no les importa la carne, entonces yo puedo hacer con mi carne lo que se me pegue la gana. Y llevaron una vida desenfrenada. Pablo inclusive tiene que llamar la atención a la iglesia de Corinto, que eran griegos y que tenían esas influencias, porque uno de sus lemas era: el vientre Dios lo hizo para la comida, y la comida para el vientre. Así que comamos y bebamos. Un día vamos a morir. Entonces, cuando muramos, que hayamos satisfecho todos nuestros placeres, sin desear nada. Y eso les llevaba a decir, ¿para qué son los órganos sexuales? Pues para el sexo. Entonces, si allí están, hay que usarlos. Y llevaban una vida desenfrenada. Había creyentes inclusive en la iglesia que estaban, por decir un sábado aquí en el culto, y terminando el culto se iban al culto a Diana. La diosa Diana era un ídolo en forma de mujer, pero cubierto de senos. Todo el cuerpo de la diosa Diana eran senos, porque se le adoraba a través de relaciones sexuales. Así como nosotros adoramos a Dios cantando, orando, ellos adoraban a Diana teniendo relaciones sexuales. Había en Corinto más de 2000 prostitutas sagradas que los hombres podían acudir al templo y tomarlas porque creían que así se adoraba a Diana. Y había hombres también dedicados a la prostitución. Había congregantes de la iglesia que iban a esos cultos. Y el apóstol Pablo les llama severamente la atención y les dice: ¿ya se les olvidó que ustedes son el templo de Dios?
que el Espíritu de Dios mora en ustedes, haré a Cristo miembro de una ramera, lejos sea. Cristo vive en nosotros, y donde quiera que vamos, Cristo va con nosotros. Nunca podemos decir, Señor Jesús, ¿podrías dejarme un momento? Es que lo que yo voy a hacer, pues a ti no te gusta. Salte un momento de mí, déjame un momento y después vuelves a venir conmigo. No y no. El Señor es fiel. Y el Señor prometió estar con nosotros todos los días. Y Él no se niega. Y Pablo les recuerda a los corintios, imagínense lo que ustedes están haciendo. Cristo vive en ustedes porque ustedes son el templo, la morada de Dios. Y cuando ustedes van a esos cultos, se hacen uno con una prostituta. Piensen en lo que están haciendo. Les llaman fuertemente la atención, porque ellos seguían en esa vida disipada. Entonces, una postura griega era hacer todo lo que se les antojara, mientras ellos decían, mi espíritu está bien con Dios, mi carne no le interesa a Dios. La otra postura era totalmente ascética, es decir, de muchas prohibiciones. Le voy a negar a mi cuerpo todos los placeres, porque los placeres son malos, solamente nos incitan hacia el pecado. La comida es un placer para la carne. Entonces ellos no comían como hoy nosotros que comimos la barbacoa de pollo. ¡Wow! ¡Qué delicia! No, ellos decían, no, eso es un placer para tu carne. Y si tú quieres consagrarte, ningún placer para la carne. Entonces, ¿qué comían? Los granos de trigo así dorados en un comal, y así, eso comían, pan duro. Cuando vas a dormir, oh, qué placer acostarte en un mullido colchón. Pero ¿qué es lo que siente placer? Decían ellos. Tu espíritu, no, tu cuerpo. Y el cuerpo no importa. Entonces no, duérmete en el piso. Allí castiga al cuerpo, porque el cuerpo es malo. Lamentablemente la Iglesia Católica adoptó esa filosofía, de allí que sus líderes no se casan por pensar que el sexo es un pecado, y sus miembros, sus feligreses, se infligen castigo. ¿Han visto ustedes alguna procesión donde alguien se va golpeando la espalda con un látigo hasta sangrar, o va arrodillado? Todo eso para lastimar al cuerpo, porque ellos llevaban esa dualidad de vida. Si estoy en el templo, los templos católicos generalmente son muy altos, muy grandes, para hacernos sentir pequeñitos. Si usted entra a una catedral, todo es enorme, y nosotros somos pequeños, porque es la casa de Dios. Calladitos. A Dios no le gusta el bullicio, pero calladitos. Estamos en la casa de Dios. Pero cuando salen de la casa de Dios, maldicen y se emborrachan y hacen todo lo que se les da la gana. Ya no están en la casa de Dios. Esa era la filosofía griega que adoptaron ellos. Los cristianos no estamos un tiempo con Dios y un tiempo sin Dios. Los cristianos somos el templo de Dios, la morada de Dios. Donde quiera que vamos, Dios va con nosotros. Por eso les dije que la vida sexual no era totalmente carnal. Para nosotros como cristianos, Dios bendice una relación sexual cuando es lícita, cuando es en un matrimonio. Dios bendice porque Él fue el que nos hizo sexuales.
El sexo no lo inventó el ser humano. Dios nos hizo seres sexuales. Fue un regalo de Dios. Dios pudo haber hecho, hermanos, que nosotros nos reprodujéramos de otra forma. Pero esa imagen creadora que Dios puso en nosotros, nosotros podemos traer a la existencia a otro ser por la imagen que Dios nos dio. Y esa función Dios la diseñó que fuera placentera, que fuera gozoso, que nosotros disfrutáramos, que nosotros anheláramos. Lamentablemente algunos han tenido una experiencia desagradable en lo sexual y entonces terminan viendo la vida sexual con cierto desprecio. Hace algunos años estaba dando un tema sobre la sexualidad a matrimonios de pastores. Y uno de los pastores preguntó: hermano, ¿será un pecado si yo tengo una relación sexual en un sábado, en un viernes por la noche, que ya es el día del Señor? ¿Es un pecado? Y le dije: no creo que sea un pecado. Si podemos abstenernos sería mejor, pero el hacerlo no creo que sea un pecado. Y de pronto se levanta una hermana y dice: ¿cómo que no es pecado esas porquerías? Hacerlas en el día del Señor. Y le dije: hermana, ¿por qué usted llama a esto porquerías? Porque son porquerías. Y lamentablemente no sé qué experiencia ella haya tenido, y algunos ven así la vida sexual. Escuché a otra hermana también, esposa de un pastor, que decía: yo ya me compré una cama king size, entre más lejos de él pueda acostarme mejor, no quiero ni tocar. Yo dije: Dios mío, ¿qué les pasa a estas mujeres? Dios diseñó nuestra vida sexual para unirnos, para amarnos, para compartir. Y unirse es parte. Ya vimos otros puntos de lo que es unirse. Ahora estoy comentando esa parte. La vida sexual es unirnos, dejamos de ser dos y somos uno. Dios así lo diseñó. Y no debemos de negociarlo ni chantajear con lo sexual. Es una bendición, hermanos, y Dios espera que así lo veamos. Si alguien está teniendo dificultades con su vida sexual, debe orar a Dios, debe pedir a Dios: Señor, eso que tú nos diste para amarnos, para disfrutar, yo no lo estoy disfrutando. Y sé que tu palabra dice que yo debo complacer a mi esposa, a mi esposo, que no debo negarme. Y lamentablemente muchos, aún entre cristianos, se niegan. Y cuando se hace eso, se está desobedeciendo a Dios. Porque Dios dijo: tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a tu esposo. Y tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a tu esposa. Ese es el principio bíblico, y cuando no se hace eso, estamos en absoluta desobediencia. Las características sexuales no son únicamente genitales, son también sentimentales, son de carácter, son anímicas. Por tanto, debemos ser atentos para esforzarnos en satisfacer todas las necesidades
mientras no sean caprichos o conductas contrarias a nuestra fe. Lo sexual no es solamente lo genital. Nosotros somos diferentes, hombres y mujeres, no solo por nuestros genitales. Hay diferencias de pensamiento, hay diferencias de carácter. Y la mujer tiene características propias de su sexo, y los hombres también. Hoy, lamentablemente, hermanos, en toda esa tendencia de género, se han hecho deducciones tan necias, tan aberrantes, y lo triste es que estamos repitiendo los mismos errores del pasado. Algunos nos condenan a las iglesias porque dicen que somos anticuados y que lo actual, que lo moderno, es entonces lo que muchos homosexuales están haciendo. Que eso es lo moderno. Pero la gente solo se deja llevar, hermanos, sin analizar. Eso no es moderno. Eso ya pasó. Eso acabó con la cultura griega. Eso acabó con el pueblo romano. De todos los pueblos antiguos, hermanos, el único que persiste es el pueblo de Israel. Ya no existen los egipcios de la antigüedad. Ya no existen los romanos de la antigüedad. Ya no existe el pueblo de Babilonia de la antigüedad. Se acabaron. El pueblo de Israel sigue, porque Dios lo ha preservado. ¿Y qué los acabó? Su desenfreno sexual. El homosexualismo no es algo moderno, es algo antiguo, que acabó con esas razas. Sócrates, Platón, todos los grandes filósofos griegos eran homosexuales. Si ustedes ven en los relieves de las figuras griegas, no se maneja el desnudo femenino. Observen ustedes en los tazones, en los murales, siempre es un hombre desnudo, porque era la homosexualidad, por decir así, la moda en ese tiempo. Hoy estamos volviendo a esos tiempos. No es algo moderno. Se está reviviendo el pasado que arruinó a muchos pueblos, acabó con ellos por su desobediencia. Lean ustedes Romanos 1 y verán cómo Pablo ahí describe cómo el apartamiento del hombre de Dios le llevó a una perversión sexual y acabó con ellos. Dios no quiere que suceda lo mismo con nosotros, hermanos. Entonces, hombres y mujeres somos distintos y debemos aprender y de pedir a Dios que nos ayude a amarnos y compartir no solamente la vida genital, sino todas esas diferencias, que las aceptemos y podamos ser beneficiados por ellos y compartir nuestras diferencias para gloria de Dios. Bueno, voy a hacer una pausa. Creo que ya me pasé del tiempo en que teníamos que hacer la pausa. Vamos a continuar con esto después de una pausa que tengamos, también para que ustedes descansen un momento, hermanos.